¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es un nuevo video de la saga de física y lo que vamos a estudiar hoy es hidrostática. Ok, para que dimensione un poquitito lo que te espera, hidrostática para el ingreso en general de la UNA se divide en 4 partes. La primera parte es esta, todo lo que es densidad, peso específico, fórmulas relacionadas a eso. La segunda parte viene a ser todo lo que es presión y ley de Stevin. La tercera parte es principio de Pascal y la cuarta parte es principio de Arquímedes. Entonces, más o menos, todos esos son los conceptos que tenés que manejar para rendir bien hidrostático. Ok, primera recomendación. Siempre que vos estudies un tema nuevo, una clase nueva, en especial de física, te conviene entender cada palabra que estás anotando. Entonces, antes de poner la definición o explicar la definición, vamos a pensar por nuestra propia cuenta qué vamos a estudiar en hidrostática. Bueno, ¿qué se te viene a la cabeza cuando escuchas hidrostática? Si te das cuenta, hidrostática es la conjunción de dos palabras. Por una parte está hidro y por otra parte está estática. Hidro, ¿con qué asocias? Y normalmente se asocia con líquidos. Hidro viene a ser líquidos. ¿Y con qué asocias la palabra estática? Y bueno, está quieto, ¿verdad? Entonces, si unimos a esos dos, parece que lo que vamos a estudiar en hidrostática es líquidos quietos. Y está súper bien ese concepto. Realmente está en un 90% bien. Pero una palabrita ahí está incompleta. Vamos a ver la definición real. Dice que es la rama de la mecánica de fluidos. Ojo con este concepto. O ojo con esta palabra, fluidos. Rama de la mecánica de fluidos que estudia el comportamiento de los fluidos en reposo o en equilibrio. Ok. ¿Por qué les digo ojo con fluidos? Porque no es lo mismo decir fluidos, chicos, que solamente decir líquidos. ¿Cómo es eso? Fluido. ¿Qué yo tengo o qué características tengo que ser o qué características tengo que cumplir para ser yo un fluido? Y tengo que cumplir con dos características. La primera es que me tengo que mover con facilidad, me tengo que escurrir con facilidad. Y la segunda característica es que cuando se me apliquen pequeñas fuerzas, yo tengo que cambiar mi forma. Vamos a ver un poco si el líquido califica como fluido. Bueno, el líquido se escurre con facilidad, se mueve con facilidad. Y claro que sí, el líquido se mueve con facilidad. Primera, en características cumple. Segunda característica, cuando le aplico pequeñas fuerzas, se deforma. Y claro que sí, si yo lleno en un globito agua y aprieto, ese globito va a cambiar de forma, se va a deformar. Entonces, todos los líquidos cumplen con la definición de fluido. Pero si te pones a pensar, hay otro ente que cumple también con esas características y son los gases. Los gases también se mueven con facilidad. Por ejemplo, si yo abro la garrafa de la cocina, la garrafa del gas que tiene en la cocina, vas a ver que por más de que vos estés encerrado en tu pieza, el gas va a escurrirse por las rendijas de la puerta y vos vas a oler su olor. Eso es moverse con facilidad. Se escurre por cualquier parte. Siguiente, o sea, ese concepto entonces cumplió los gases. Siguiente concepto importante. Cuando vos le aplicás fuerza, los gases se deforman. Y claro que sí, si es que vos agarras uno de esos globos de los payasos y deformás, o mejor dicho, le aplicás una pequeña fuerza, ellos cambian su forma. Entonces, ¿cuál es el primer concepto que tenemos que entender acá en hidrostática? Que los fluidos no solamente son líquidos, sino que pueden ser también gases. ¿Sí? Y eso está anotado acá. Siguiente. Dos conceptos lo que vamos a ver en esta primera parte. El siguiente concepto es densidad de un cuerpo o masa específica. Son como sinónimos. No siempre son sinónimos, pero para ingreso una sí son sinónimos. ¿Sí? Densidad de un cuerpo o masa específica. ¿Qué es la densidad de un cuerpo? La definición dice que es la relación entre la masa que tiene el cuerpo y el volumen que éste ocupa. Ahora, cuando vos decís así, parece medio complicado, pero no es complicado realmente. La densidad es la división de dos magnitudes. ¿Cuáles son esas magnitudes? Masa y volumen. Entonces, si vos dividís cuánta masa tenés entre cuánto volumen ocupás, ya está, tenés tu densidad. Y acá está el concepto, o acá está la fórmula de densidad. Esta M rara representa la densidad, y eso se lee como mu, ¿sí? La M viene de masa y la B viene de volumen. Entonces, dos conceptos hasta ahora. ¿Qué es un fluido? Líquido o gas. ¿Qué es la densidad de un cuerpo? La relación que tiene su masa
con el volumen que ocupa. Ahora, siguiente. Pregunta desafío para vos. ¿Qué crees sobre esta siguiente pregunta? La densidad de una sustancia, ¿será que depende de cuánta masa tiene esa sustancia y cuánto volumen tiene esa sustancia? Ponerte un poco a pensar. La densidad de un cuerpo o la densidad de una sustancia depende de cuánta masa y cuánto volumen tiene. Seguramente vas a mirar tu fórmula y vas a decir, sí, obvio, acabamos de ver eso. ¿Y qué pasa si te digo que no? Realmente, la densidad de una sustancia no depende de cuánta masa tiene ni de cuánto volumen ésta ocupa. ¿Por qué? Y te voy a demostrar. Ponete a pensar la siguiente situación. Andate en una playa, qué sé yo, la playa que te gusta, y agarra con tu mano un poquito de agua, ¿sí? Agua de mar. O agarra ese poquito de agua con tus manos, ¿verdad? Y tiene una densidad. Ahora, tira esa agua y agarra un balde bien grande y llena de agua. Cuando vos mires esa agua en ese balde más grande, te vas a dar cuenta que tiene la misma densidad que esta agua que vos agarraste con tu mano. Si es que la densidad de una sustancia dependiese de la masa, entonces el agua que estaba en ese balde tenía que ser más denso. ¿Por qué? Porque si yo tengo en mi mano cuánta capacidad de agua puede entrar, y bueno, ponerle que entra, qué sé yo, 50 ml, ¿verdad? Pero si yo cargo en un balde, voy a poder cargar 5 litros, ¿sí? ¿Quién tiene más masa? ¿50 ml o 5 litros? Obviamente que acá hay más masa. Pero ¿qué pasó? No porque vos pusiste en ese balde mayor cantidad de agua, más masa de agua, de golpe se volvió más denso y se convirtió en qué sé yo. No sé qué puede ser. Entonces, te das cuenta que la densidad de una sustancia realmente no depende de su masa, tampoco depende de su volumen, chicos. ¿Saben de qué depende realmente la densidad de una sustancia? La densidad de una sustancia depende realmente de tres cosas. Bueno, vamos a poner primero acá una X, denotando de que no depende de eso, ¿sí? ¿De qué realmente depende la densidad de una sustancia? Depende de tres cosas. Primero, la naturaleza del material. ¿Qué quiere decir la naturaleza del material? Quiere decir de qué sustancia estamos hablando. No es lo mismo hablar de la densidad de la madera, por ejemplo, que hablar de la densidad del oro. Entonces, ¿de qué depende que una densidad sea distinta? ¿De qué tipo de material estoy hablando? De la naturaleza del material. Oigan, ¿de qué también depende? Depende de la temperatura, ¿sí? Cuando los cuerpos están a elevadas temperaturas, su densidad cambia. Y el último es una consecuencia de la temperatura. Depende del estado en que se encuentra también. ¿Por qué crees que depende del estado en que se encuentra? Y bueno, vamos a analizarle al agua otra vez. No es lo mismo hablar de agua líquida que hablar de agua congelada. Agua congelada y agua líquida son la misma sustancia, pero ¿qué cambió? El estado en el que se encontraban. Y cuando cambió de estado, cambiaron de densidad. Entonces, vamos a notar, de tres cosas lo que depende de la densidad de una sustancia. La primera, naturaleza del material. La segunda es temperatura, ¿sí? Y la tercera es estado en que se encuentra, o sea, estado sólido, estado líquido, estado gaseoso. Ahora, comparo dos sustancias. Ahí sí depende la densidad de la masa y del volumen. ¿Por qué? Porque te voy a plantear la siguiente situación. ¿Quién tiene mayor densidad? ¿Un kilo de hierro o un kilo de algodón? No te confundas con la pregunta que siempre se suele hacer, es ¿quién es más pesado? ¿Un kilo de hierro o un kilo de algodón? No es la misma pregunta. ¿Quién es más denso? ¿Quién tiene mayor densidad? ¿Un kilo de hierro o un kilo de algodón? La respuesta correcta a eso es un kilo de hierro. ¿Por qué? Ambos tienen la misma cantidad de masa. ¿Pero qué hizo que le elija al hierro en vez del algodón? El volumen que este va a ocupar. Ahí sí depende la densidad del volumen. ¿Por qué? Porque si yo tengo un kilo de hierro, el volumen que va a ocupar un kilo de hierro va a ser diminuto. Pero si yo tengo un kilo de algodón, el volumen que va a ocupar ese un kilo de algodón es mucho mayor. El volumen ahí sí fue detonante para decir quién es más denso que otro. Entonces, cuando vos analizas una sola sustancia, no depende ni de la masa ni del volumen.
Pero cuando vos comparás dos sustancias, la masa y el volumen sí influyen en la densidad. Muy interesante eso, ¿sí? Ahora, por último de esta primera parte, ¿en qué se miden o en qué se mide la densidad de una sustancia? Y bueno, nosotros sabemos que tenemos tres sistemas, ¿sí? Sistema internacional, sistema CGS y sistema técnico. ¿Cómo vos podés saber cuál va a ser la unidad de medida de esas magnitudes o de todas las magnitudes? Lo único que tenés que hacer es analizar su fórmula, ¿sí? Y decir, bueno, en el sistema internacional, ¿la masa en qué se mide? Bueno, y la masa se mide en el internacional en kilogramos. ¿Y el volumen en qué se mide? Y bueno, se mide en metros cúbicos, ¿sí? En el CGS, ¿en qué se mide la masa? En gramos, ¿sí? Y el volumen en centímetros cúbicos. Y por último, en el sistema técnico, la masa se mide en UTM, ¿sí? Y el volumen se mide en metros cúbicos. Ok, hasta ahí esta primera parte de teoría. Ok, siguiente tanda de teoría. ¿Qué más es lo que yo tengo que manejar para esta primera parte de hidrostática? Bueno, el siguiente concepto, lo siguiente que tengo que recordar o que tengo que aprender son densidades. Ciertas densidades nosotros en hidrostática tenemos que aprendernos de memoria. Y las densidades de dos sustancias son las que tenemos que aprendernos de memoria. La densidad del agua y la densidad del mercurio. La densidad del agua en el sistema internacional es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y en el sistema CGS es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Sí? La densidad del mercurio también tenemos que sabernos de memoria. Es 13.600 en el sistema internacional o es 13,6 en el sistema CGS. Ok, acá te doy un tip para que recuerdes quién era quién, para que no te confundas. ¿Será que este 13.600 era en el CGS o en el internacional? Bueno, siempre las unidades de la densidad en el CGS son números chiquitos, ¿sí? No va a haber ninguna densidad que llegue a 100 en el CGS. Siempre son 13,6, 1, 7, 7,2. Nunca va a llegar a 100. Jamás, ¿sí? Y siempre en el sistema internacional son números grandes. 100, 200, 1000, 13.600. ¿Sí? Una forma de recordar. Ahora, ¿qué pasa si es que yo tengo que convertir otras unidades que no son estas a los diferentes sistemas? ¿Cómo yo puedo pasar una unidad del sistema internacional al sistema CGS o viceversa? Bueno, si yo quiero irme del internacional al CGS, nosotros dijimos, en el CGS siempre tienen que ser números chiquitos. Entonces, lo que se hace es dividir entre 1000. Y más o menos ahí reafirma la teoría. Se hace más chico, puedes dividir. Y en el internacional siempre son números grandes, por lo que si yo quiero pasar del CGS al internacional, entonces multiplico por 1000. ¿Sí? Si llegase a hacer otra unidad de medida, voy a tener que convertir por la regla de la fracción o otro método que yo conozco. Ok, siguiente concepto importante, peso específico. Si te pones a recordar, hace rato nosotros vimos el concepto de masa específica o densidad de un cuerpo. ¿Te acuerdas que eran sinónimos? Densidad de un cuerpo y masa específica. La fórmula de masa específica o densidad de un cuerpo era masa sobre volumen. ¿Cómo crees que va a ser la fórmula de peso específico? La misma cosa es. El peso específico es la relación entre el peso y el volumen que este cuerpo ocupa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser la fórmula de peso específico? Y bueno, va a ser peso sobre volumen. Ok, acá tenés que darte cuenta de ciertas diferencias. Esta P está dibujada así por un motivo. Esta es el símbolo ρ. Y el símbolo ρ denota peso específico. La P normal es peso del cuerpo. Y la B corta es volumen del cuerpo. ¿Sí? Entonces, peso específico, peso sobre volumen. No son iguales estos, ¿sí? Son distintos. Ahora, el peso específico también tiene otra fórmula. Y esta es la que más usamos realmente. Que es densidad por gravedad.
Que ahí no te confundas, que no te dé ansiedad, ¿sí? Lo único que tenés que saber es que estas dos fórmulas sirven para lo mismo, solamente que una uso cuando tengo cierta cantidad de datos o cierto tipo de datos y la otra uso cuando tengo otros datos. Esta uso cuando tengo densidad y esta uso cuando tengo volumen y demás. Ok, ¿qué más hay que saber del peso específico? Sus unidades de medida. ¿Cómo nosotros podemos saber la unidad de medida de cualquier magnitud? Analizando su fórmula, ¿sí? La magnitud peso específico tiene el peso arriba y el peso en el sistema internacional se mide en Newton y el volumen se mide en metros cúbicos. Entonces, en el internacional el peso específico es Newton sobre metro cúbico. En el CGS va a ser DINA sobre centímetro cúbico y en el técnico va a ser kilogramo fuerza sobre metro cúbico. Y ya está. Siguiente cosa. Ok, siguiente concepto importante en esta parte de hidrostática y cerramos ya con la clase teórica. Bueno, densidad relativa. ¿Qué es la densidad relativa? La densidad relativa es otra relación, pero ¿entre qué entes? Entre dos sustancias que yo quiero comparar. Siempre que yo hablo de densidad relativa, es comparación entre dos sustancias. ¿Qué es lo que comparamos? Específicamente sus densidades. Y la estructura de esa relación, la estructura de esa división es así. La sustancia que se quiere comparar se pone en el numerador y en el denominador se pone una sustancia patrón, una sustancia ejemplo, ¿sí? Y esa sustancia patrón, en nuestro caso, que estudiamos solamente líquidos, es el agua. Profe, no entiendo tan bien. Entonces, no te preocupes. Si te pide ya la densidad relativa de una sustancia, lo único que vos tenés que hacer es una división. ¿Entre qué cosas? Entre la sustancia que querés analizar, una sustancia X, y la sustancia patrón, que para los líquidos es el agua. Densidad del agua. ¿Sí? Entonces, si por ahí algún ejercicio te dice, allá la densidad relativa del aceite, ¿sí? La densidad relativa del aceite y la densidad del aceite es de, qué sé yo, 800. Entonces, ¿qué vos vas a decir? Bueno, la densidad relativa era comparar la densidad de la sustancia que quiero con la densidad del agua. Entonces, va a ser densidad relativa, va a ser 800 dividido la densidad del agua, que es mi sustancia patrón, que viene a ser 1000. Entonces ahí eso te va a salir 0,8 si no estoy mal. Eso nomás es densidad relativa. Comparar dos densidades. Ahora, siguiente. Hay otra fórmula también que sirve para hallar densidad, pero fíjate la diferencia. Esta primera fórmula que yo te dije ahora es una fórmula que sirve siempre, en cualquier caso. No hay ninguna restricción para poder usarle a esta. Sin embargo, para poder usarle a esta, yo tengo que certificar, yo tengo que estar súper seguro de que las dos sustancias que yo voy a comparar tienen volúmenes iguales. Solamente si tienen volúmenes iguales, puedo usar esta fórmula que está acá. ¿Y cómo es esta fórmula? Bueno, la fórmula, volúmenes, la fórmula es así. Masa de la sustancia que yo quiero comparar sobre masa del agua, ¿sí? Es la misma cosa más o menos que esta. Solamente que esta fórmula solamente puedo usar cuando los volúmenes son iguales y esta fórmula puedo usar cuando yo quiera, ¿sí? Ok, una última cosa que tenéis que saber sobre la densidad relativa. La densidad relativa es una magnitud adimensional. ¿Qué quiere decir que es una magnitud adimensional? Que no tiene unidad de medida. Cuando te digan la densidad relativa de la madera es de 2, no te van a decir después una unidad de medida, no te van a decir gramos sobre centímetro cúbico. Van a decir 2, van a decir 2 y ya está. Otra cosa que tenés que saber, la densidad relativa es la densidad en el CGS. O sea que si un problema te dice la densidad de la madera es de 2, lo único que vos tenés que saber es que esa densidad realmente está en el CGS. O sea, densidad relativa de la madera es de 2. Vos aprovechás ese dato diciendo, ah, bueno, la densidad de la madera es de 2 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Sí? Esas son ciertas cositas que tenés que saber de la densidad relativa. Ya está. Ok, por último,
Una cosa que puede pedir un problema también es densidad de una mezcla, ¿sí? ¿Y qué significa, profe, densidad de una mezcla? Bueno, y suponete que vos tenés, por este lado tenés oro y por este lado tenés plata. Los dos derretís y generás una nueva aleación, o sea, derretís y mezclas todo. Eso viene a ser una mezcla. ¿Qué pasa si es que yo quiero calcular la densidad de ese nuevo ente que se generó a partir de oro y plata? Bueno, y muy sencillo, más o menos la lógica te dice, bueno, si densidad es masa sobre volumen, y ahora yo mezclo dos sustancias, es la suma de las masas sobre la suma de los volúmenes. Asimismo es la densidad de una mezcla. Veo cuántas sustancias voy a mezclar, voy a poner acá n sustancias. O sea que si esto significa que si son 3, entonces pongo masa 1, masa 2, masa 3. Si son 5, va a ser la suma de las 5 masas. Eso nomás significa esta simbología. Sobre la cantidad de sus volúmenes que voy a sumar. Entonces, en el ejemplo del oro y de la plata, ¿cuántas masas voy a poner? Bueno, voy a poner masa del oro y masa de la plata y ya está, se acabó ahí. Y voy a ver cuánto volumen tiene el oro que voy a mezclar y cuánto volumen de la plata voy a mezclar y se acabó ahí. Esta fórmula sirve para hallar la densidad de una mezcla de sustancias, ¿sí? Esta fórmula, así como esta, se puede usar en cualquier momento. No tiene ninguna restricción, ¿sí? Sin embargo, estas dos de acá sí tienen restricciones. Esta de acá solamente se puede usar cuando las masas son iguales. ¿Y por qué, profe, estaría bueno saber esta fórmula siendo que esta sirve para todos? Bueno, estas fórmulas son más cortas, son más directas. Sin embargo, esta funciona para todos los casos, pero es un poco más trabajosa de hallar los términos. Esto es más directo ya. Entonces, cuando yo tengo masas iguales, la fórmula de densidad de una mezcla se reduce a esto nomás. 2 por el producto de las densidades sobre la suma de las densidades. Valga la aclaración que solamente esta fórmula puedo usar cuando son dos sustancias, ¿sí? Lo puedo usar en 3 sustancias, ni en 4 ni en 5, solamente para 2. Ahora, hay otra fórmula que me permite ya la densidad de una mezcla, pero esta solamente se puede usar cuando tengo volúmenes iguales. Y esta es más fácil otra vez que la de arriba. Es la suma de las densidades sobre 2. ¿Sí? Entonces, esta sirve para cualquier caso, esta sirve para masas iguales y tienen que ser de A2, y esta sirve también para volúmenes iguales, pero tienen que ser de A2 también. Ya está. Con esto liquidamos con la teoría de hidrostática.